Buen día a todos, especialmente a mis alumnos. Vamos a dar continuidad a las actividades que hemos estado desarrollando durante esta cuarentena, relacionadas con el tema presentación de un libro. Ya hicimos algunos pasos. Primeramente, pues elegimos un libro, lo leímos, después hicimos una ficha de análisis, posteriormente hicimos una reseña y ahora llega el momento de preparar la forma en cómo se puede presentar pues este material, cómo podemos presentar el libro a otros compañeros, pues sobre todo para interesarlo. Cabe señalar que este tema de la exposición ahorita está pues enfocado, direccionado a la presentación de un libro, pero puede perfectamente apegarse a otro tema, a otro tipo de exposición y sobre todo a otra asignatura. También este tema de la exposición, cabe señalar que con él hilamos otro proyecto didáctico de primer grado y también de segundo grado. Vamos a comenzar con la exposición. Pues primeramente la pregunta que nos hacemos, ¿qué es? Y pues una exposición es una técnica que tiene por objetivo explicar un tema previamente investigado, ¿sí? Y la intención también es que esta exposición por lo general sea frente a un público. Y en base a ello pues debemos nosotros pensar qué público tendremos y cómo podemos llevar a cabo esta exposición. Posteriormente, pues plantearnos cómo es que se lleva a cabo y hay dos momentos. Uno es antes de la exposición, que precisamente está relacionado con planear la exposición, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer antes de llegar al público? Entonces, tiene que ver con la investigación que debemos hacer y la forma en cómo vamos a organizar las actividades. Y el otro momento de la exposición va a ser durante la exposición, es decir, ya que estemos frente a un público. Ya que tenemos o ya que sabemos los momentos de esta exposición, que son dos, antes de la exposición y durante la exposición, vamos a analizar a qué se refiere antes de la exposición. Y bueno, vamos a entender que antes de la exposición sugiero que sean 6 pasos. El primero de ellos es la elección del tema. En el caso de los alumnos de primer grado ya no lo tenemos que hacer o ya no tenemos que ir más allá. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos el libro. A eso nos referimos. El tema es el libro que ustedes eligieron. Posteriormente, vamos a considerar que tenemos que investigar este tema, sobre todo cuando no tengamos mucha información de él. Igualmente, también ya llevamos a cabo ese proceso de investigación, pero recordar y reconocer que principalmente recurrimos a 3 fuentes bibliográficas que se refiere a los libros. No falta quien pues también pueda consultar revistas, periódicos y que también entra dentro de los medios gráficos. Las personales, vamos a regresar un momento acá. Las fuentes personales, a veces, en el caso de algunos alumnos, probablemente hicieron o leyeron algún libro de un autor de su población, de su localidad, y eso lo pueden hacer las entrevistas personales para obtener más información tanto del autor como del libro. ¿Qué son estas fuentes? Pues preguntarle directamente a personas que sepan respecto al tema, ¿eh? Y la otra fuente son las digitales, que últimamente son las que más están de moda por su facilidad, por su acceso, en donde pues hay muchos alumnos que es ahí donde investigan, que está relacionado con internet, o algunas enciclopedias digitales que están grabadas en discos o en memorias o en algún otro elemento. Y bien, vamos a continuar con el paso número 3. El paso número 3 está relacionado con procesar la información. ¿Qué es procesar la información? Ya investigamos. Ahora, ¿qué hacemos con toda esa información? No tenemos que irla a dar a conocer toda. En este caso del libro, leyeron el libro y no nos van a venir a contar todo el libro de principio a fin, sino que nosotros hicimos lo que está aquí con letras rojas, que es una ficha de análisis, que ahí concentramos toda la información que nosotros consideramos más importantes. Con otras investigaciones, pues pueden hacer mapas, resúmenes y otras formas en cómo ustedes sientan más a gusto organizando la información. Vamos con el punto 4, el cual pues tiene que ver con elaborar un plan. Ya tengo el tema, ya lo investigué, ya elegí la información más importante, ahora tengo que elaborar un plan de cómo lo voy a dar a conocer a mis compañeros de clase, que en este caso es el lugar donde vamos a hacer la exposición. Y bueno, ¿qué es la planeación? Organizar lo que se va a hacer y decir durante la introducción, desarrollo y conclusión. Ojo, ya aquí ya nos dan un aviso que durante la exposición hay 3 momentos: introducción, desarrollo y conclusión. Entonces ya esta planeación debe ir enfocado a estos 3 momentos. Más adelante del video vamos a ver
cómo podemos organizar o en qué consisten estas tres. Vamos con el punto número 5. Este está relacionado con elaborar materiales de apoyo. Es decir, no basta con explicar, sino que también apoyarse en algunos materiales nos puede ayudar a esta explicación. Y para esto vamos a dar las siguientes recomendaciones. Dice aquí, pueden ser digitales o gráficos. Y gráficos, pues, ¿cuáles son los digitales? Pues ocupar diapositivas en PowerPoint, o en el caso que estoy ocupando este mecanismo, otra forma de cómo hacer presentaciones, o pueden ser gráficos desde un cartel, ¿sí? Una lámina, algo que puedan ustedes ocupar y utilizar, y sobre todo que les sea útil al momento de hacer la exposición. Y doy algunas recomendaciones visibles, es decir, a algunas ocasiones cometemos el error de hacer letras bien chiquillas, bien chiquitas, y esas no las ven los niños que se sientan atrás o los que están hasta atrás. Entonces, visibles es que todos podamos ver el material. Ilustrativos, que nos dé información, que tenga información importante. Llamativos, este es algo más complicado, tiene que ver con la creatividad, pero sí buscar que los materiales también llamen la atención. Y algo importante, no saturar el cartel, lámina o diapositiva, lo que ustedes vayan a ocupar, es decir, no atiborrarlo ni de imágenes, ni de letras, ni de otros elementos. Y por último, una recomendación importante, solamente poner frases o palabras claves, las cuales ustedes después van a explicar a sus compañeros. Es decir, si ustedes ponen el concepto y su definición, ya no tendrían mucho que explicar. Entonces ahí siempre es poner la frase o palabra clave para que ustedes le expliquen, y el que esté de audiencia, el que esté de público, pues les ponga atención respecto al significado que dan de las cosas. Y el punto 6 está relacionado con elaborar un guión. Ahora, ¿cuáles son los elementos del guión? Pues el guión es un apoyo importante, porque si en algún momento de la exposición ustedes se olvidan de algo, el guión debe tener toda esa información. Y dice que aquí ya está organizado en introducción, desarrollo y conclusión. Primeramente tema, pues le ponemos qué tema es, asignatura. Y en la introducción, pues aquí debe estar cómo se va a presentar el tema y los expositores. Cuando el trabajo es en equipo, a veces cada quien se presenta, o bien si ustedes definen a un coordinador que va a presentar a todos sus compañeros. Son dos cosas muy importantes, o dos maneras de cómo hacer esta presentación. También con el tema, si lo hacen con una lámina, si lo hacen verbalmente, o a través de un globo, como ustedes quieran. Es ahí donde ustedes van a planear cómo hacerlo. Y algo importante aquí, ¿qué preguntas hacer para atraer la atención del público? Esto también es algo que debemos poner cuidado, porque no se trata de aquí de hacer preguntas para que el público conteste, porque vamos iniciando y difícilmente vamos a encontrar esa interacción, sino más bien son preguntas que llamen la atención. Por ejemplo, yo, o en la actividad pasada, hice una reseña del avión de la Bella Durmiente. Entonces, yo aquí a lo mejor hay una pregunta: ¿alguien se ha enamorado así a primera vista? No espero que me contesten, sino que, a ver, algunos van a empezar a relacionarse con el tema, algunos otros pueden decir, bueno, creo que a mí me ha pasado, o a lo mejor a mí no. Probablemente 2 o 3 del público esa pregunta los enganche, pero también puedo después decir, ¿han leído de Gabriel García Márquez? ¿Saben que es un premio Nobel? En fin, esas preguntas empezarlas a hacer para empezar a adentrar al tema. Por eso se llama introducción. Vamos a acercar al público al tema que nosotros vamos a desarrollar. Y todo esto debe estar escrito en un guión, que pues el expositor lo va a llevar en su mano por si se le llega a olvidar cualquier cosa, ¿no? O inclusive para estudiar lo que voy a exponer. El desarrollo, cómo se presentan los materiales. Pareciera simple, pero a veces cometemos el error de que llegamos y ponemos todas las láminas y todos los materiales. Tener cuidado con ello. ¿Por qué razón? Porque si nosotros ponemos los materiales, los del público se ponen a leer los materiales y no nos hacen caso. Entonces el material se va a ir presentando conforme se va ocupando. Más adelante vamos a redundar un poquito más en esto. ¿En qué orden se expondrá el tema? Es decir, si somos en un equipo, ¿quién pasará primero, quién después? O si somos individual, ¿qué voy a decir primero, qué información voy a dar después y cuál al final? Y otra importante, desde aquí vamos a ver qué palabras van a estar en la lámina, y la explicación de esas palabras debe de estar en el guión. Eso es algo importante. El guión va a estar completo, la lámina pues va a tener pedacitos de este guión. Y la conclusión, pues hacer comentarios finales por parte del expositor o expositores, y también elegir el material
para interactuar con el público. Ojo, siempre se recomienda aquí que también podamos hacer preguntas al público o el público nos pueda hacer preguntas a nosotros. En este caso, como es escolar, pues se sugiere que siempre cierren con los muchachos con una serie de preguntas, los expositores, o con crucigramas o sopa de letras para que los muchachos pongan, para ver la atención que pusieron o reforzar inclusive el tema. Y bien, a esto nos referimos con elaborar un guión de apoyo. Bien, y vamos con la última parte que es durante la exposición. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Aquí vemos que contemplamos 3 elementos, 3 partes. En la introducción, ya lo vimos en el guión. Ojo, ya aquí este momento es ya frente al salón de clases. Ya planeamos, ya investigamos, ya hicimos nuestro guión y ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer ya que estamos. Pues primeramente, ya en la introducción, pues presentamos al expositor o expositores, presentamos el tema. Podemos hacerlo de manera inversa, primero presentar el tema y luego los expositores. Y también aquí decimos que plantear preguntas para acercar al público al tema. Ojo, repetimos esto, no, estas preguntas no se contestan, ¿sí? Quiero que quede esto bien claro, no se contestan. ¿Por qué razón? Porque solamente son preguntas de acercamiento para despertar la curiosidad y el interés. De ahí vamos con el desarrollo. En el desarrollo vamos nosotros voy a acercar un poco más, vamos a dejar un poco más. En el desarrollo vamos a presentar los materiales, pero ojo, es lo que les decía yo, vamos a presentarlos conforme se vayan ocupando, ¿sí? No tiene caso que cometer el error que comúnmente hacemos en la secundaria, de que me toca exponer y vamos al pizarrón, vamos al frente y pegamos todas las láminas de todos los participantes. Entonces la sugerencia es, pego la lámina cuando mi exposición así lo amerite. Pego el dibujo, doy el dibujo, doy, en fin, lo que vaya yo a dar, conforme lo vaya ocupando. Siguiente, explicar lo investigado. Este es algo importante. Ahí ya llega el momento en que vamos a explicar, pues en este caso, el contenido del libro. ¿Sí? Vamos a darlo a conocer, vamos a dar frases, vamos a dar datos del autor, vamos a dar lo que sea necesario para que el público esté informado de lo que nosotros leímos. Y vamos a apoyar la exposición en frases, oraciones temáticas o palabras clave. Es lo que comentamos, que las láminas solamente deben tener palabras claves y la explicación la dan ustedes de esas palabras claves. Y por último, usar el guión de apoyo en caso de ser necesario. Ojo, si se nos olvidó, no es malo voltear a ver nuestro guión, pero sí hay algo bien importante, muy, muy importante diría yo, y eso es explicar, no leer el tema. O sea, si vamos a consultar el guión, no es para leerlo, sino simplemente para apoyarnos y posteriormente regresar a la explicación del tema. Y bueno, vamos con la última parte, que es la conclusión. Esta conclusión, pues vamos a encontrar que hay comentarios finales de los expositores, algún remate para lo que nosotros queramos hacer o ver. Y por último también vamos a interactuar con el público, ya sea a través de preguntas del público hacia los expositores o viceversa. Y al final pues también podemos hacer crucigramas y sopa de letras. Bien, espero que esta explicación de la exposición, así como sus elementos, les sea útil para sus futuras exposiciones, tanto en la materia de español como en las demás asignaturas. Gracias por su atención.